Buenos días, hoy es miércoles 23 de marzo del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la licenciada Magali Quesada, viceprefecta del Gobierno Provincial del Azuay. Doña Magali, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Siempre preocupado por los temas del sector público, de la obra pública, de la que se hace y de la que no se hace, del dispendio de los fondos públicos también en beneficio de agnados y cognados, no. Pero vamos a comenzar este diálogo, esta entrevista. Usted presentó una acción de protección semanas atrás. Ya se llevó a cabo la audiencia el día de ayer. Entiendo que la justicia le dio la razón. Buenos días. Buenos días, licenciado Jaime. Gracias por el espacio que nos brinda para poder informar a la ciudadanía y gracias por tener esa frontalidad, porque creo que de esa manera se construye un mejor país y también la verdad frente a toda la ciudadanía. Sí, nosotros presentamos una acción de protección. La audiencia se llevó el día de ayer. Con toda la normalidad y la tesis de la defensa de los 15 consejeros que estaban representados por su abogado, así como de la tercería coadyuvante que fue el abogado del gobierno provincial de la SUAY por parte de la prefecta, fue la de indicar que el documento de amonestación no era un documento oficial del gobierno provincial de la SUAY y que tampoco era un documento legal, ¿no? Sino que se había firmado sin ningún valor jurídico este documento donde se planteaba mi amonestación y en virtud de eso, justamente tampoco había una amonestación en talento humano registrada, ni tampoco se resolvió, como nosotros habíamos planteado también con los documentos que demostramos en la prueba, por parte del Consejo en una sesión a través de un punto del orden del día y una resolución correspondiente. Entonces, en virtud de eso, de que justamente los abogados defensores de los consejeros provinciales señalaron que obviamente no era un documento jurídico y no era una resolución administrativa ni tenía validez jurídica, la jueza no dio paso a la acción porque decía que el documento que nosotros impugnamos, que era la sanción por escrito, no tenía sentido porque el documento no es válido. En este sentido, obviamente, la sanción queda sin efecto porque se deja en claro que el documento es inválido, que no tiene una acción jurídica. Lo que a mí me preocupa es, y lo que puedo plantear en este tema, licenciado, es que ¿cómo firmaron los 15 consejeros un documento así? O sea, ¿en qué sentido se hacen los Pero, documentos como un panfleto? pero les Claro, un obligaron, les panfleto. obligaron. No entiendo si les obligaron o no, eso no puedo aseverar, pero claro, llega un documento a mi despacho de viceprefectura diciendo que en su contenido hay una sanción por escrita, claro, sin un procedimiento, sin nada, pero a mí me sorprende cómo los consejeros pudieron firmar algo así. Y realmente yo llamo a la reflexión a los señores consejeros, que antes de firmar algo revisen, lean, asesórense del tema, porque yo efectivamente hice esta acción, porque si yo no lo hacía, eran capaces de después aparecer una sanción. Claro, ya no hubo sanción porque yo presenté la acción de protección, ¿no? Entonces, todos Sanción, esos procesos realmente señora, sí llaman la atención. señora viceprefecta, para que la Sí. gente comprenda bien, sanción, ¿por qué motivo pretendían? Sanción porque yo me levanté de la sesión 10 minutos antes de la votación, ¿por qué no me dieron el derecho a participar como debería ser en las observaciones que tenía yo que generar para que quede constancia en el acta correspondiente con relación a la proforma presupuestaria 2022? Yo tenía observaciones a esa proforma presupuestaria y las quise exponer en el seno de la Cámara. ¿Por qué? Porque ahí es el debate, las reflexiones, las observaciones. Se puede corregir como lo hice ayer en la sesión de la Cámara Provincial el día de ayer, donde planteé observaciones a el punto del orden del día donde se quería renovar el contrato con Agroazuay, ¿no? Frente al tema de un espacio institucional del gobierno provincial de la SUAY, y el otro punto, un nuevo convenio de comodato con asfaltar sin haber tenido las actas correspondientes para cerrar el primer convenio y luego hacer el segundo. Se quedaron los puntos, digamos, sin resolución porque faltaban esos documentos. Eso es lo que yo hago en el tema de fiscalización y no es molestar como a veces la prefecta anda diciendo de reunión en reunión que yo le hago daño.
año. No, más bien quiero que las cosas se hagan bien en el gobierno provincial de la SUAY, porque de las decisiones que tomemos los consejeros o de lo que no tomemos los consejeros, también somos responsables. Y yo creo que la gestión en la administración pública tiene que ser correcta. Y para eso hay una norma legal que rige el accionar de un funcionario público. Y en ese sentido, por eso es que yo me sorprendo con este tema, este documento que los mismos abogados hicieron durante toda la exposición en decir que desbaratan ese documento porque es un documento que se ha firmado sin ninguna legalidad jurídica y que no tiene ningún efecto jurídico al respecto. Entonces, esa es mi sorpresa. Son 15 consejeros que firmaron, no sé por qué lo hicieron, cuál era la situación que querían demostrar con ese documento. Bueno, al fin y al cabo, lo que sí se logró es que no hay ninguna amonestación por escrito hacia mi persona. Ahora, lo que deberían hacer los señores consejeros, porque lo cortés no quita lo valiente, una disculpa pública. Licenciado Jaime, eso ya queda en manos de ellos, es una responsabilidad de ellos. Yo lo que quería dejar sentado es que mi currículum de vida no se puede manchar así nomás y cualquier situación que se dé en lo posterior, yo tomaré igual las acciones que deba tomar legalmente porque estoy defendiendo justamente la posición en la que estoy en este momento como viceprefecta, pero mi trayectoria política que no ha sido manchada en ningún momento. Y por esa razón, en el momento en que se dé de nuevo una situación parecida, yo tomaré las acciones legales porque estamos en un estado de derecho. ¿Y cuáles serían esas acciones legales? Bueno, las que deba tomarse en caso de que se viole nuevamente un derecho constitucional o en el caso de que se violenten ciertas situaciones al interior del gobierno provincial de la SUAY, tendré que tomar las medidas correctivas, las denuncias correspondientes, porque así se debe hacer, ¿no? Y no es que las hago yo con el afán solamente de protagonismo político, como decía ayer uno de los señores abogados, defensores de los señores consejeros, o con el afán de disputa con la señora prefecta, para nada, no tengo cómo disputar porque no tengo ni recursos económicos asignados a viceprefectura, no tengo un personal suficiente asignado a viceprefectura, las acciones lo hago con los recursos propios de mi salario, entonces no es una disputa ni es un afán de molestarle a la señora prefecta, es un afán de control institucional, de fiscalización y de responsabilidad frente a la ciudadanía suaya en el cargo que me encargaron los mismos señores consejeros provinciales y que debo responder con la mayor ética. Ahí sí, de la ética en el sentido de la palabra completa, porque a veces se habla solo de la ética y en las acciones se demuestra lo contrario. Claro, se habla de honestidad en teoría, ¿no? Pero en la práctica hacen maravillas con los Así es, recursos licenciado. públicos. Ojo con eso. Uh-huh. Bueno, ¿cuántas personas tiene usted a su disposición? Yo tengo una técnica nada más, la compañera asistente, que es la encargada de los trámites de oficios y eso, y un compañero conserje que comparte igual las labores en el edificio institucional. Eso, y el compañero chofer que nos ayuda en el tema ya del traslado y a veces el tema del manejo del vehículo que está asignado a viceprefectura. Esas son las personas que tengo a mi cargo. En el tema ya del equipo técnico, una persona. Ya. Y el resto todo bloqueado. El resto tenemos todo bloqueado, realmente el internet inclusive es malísimo porque yo tengo, este rato estoy conectada desde aquí, desde mi domicilio y lo hice de acá porque yo el internet, si me conecto desde allá, tengo constante todo el tiempo y entonces salir a una entrevista con espacios cortados no es correcto. Por eso lo estoy haciendo desde mi domicilio en este momento porque no tengo un internet adecuado para poderme conectar para las entrevistas o para las transmisiones que se tiene que hacer desde viceprefectura. Ahora, licenciada Quesada, cuando se cometen irregularidades en la cosa pública, cuando se hacen las cosas sin respetar un orden, un procedimiento, un proceso, lógicamente vienen las auditorías y las responsabilidades, como ya tenemos conocimiento, hemos leído el informe de la Contraloría General del Estado sobre varios temas de la prefectura, entre ellos el más importante, la compra de maquinaria pesada, la adquisición. Allí la Contraloría dice que se han cometido varias irregularidades.
Así es, licenciado Jaime, ya el informe de Contraloría es oficial, está cargado a la página de la Contraloría General del Estado y de ahí yo también he tenido acceso y justamente todo este proceso de observaciones que la presenté yo en épocas, en el año anterior y justamente y ahí el resultado del informe de Contraloría le presenté, recuerdo claramente, el 15 de marzo del 2021, ingresé a la Contraloría General del Estado, el pedido de un examen a la compra del equipo caminero del gobierno provincial de la SUAY. Yo, esas observaciones que las presenté a la Contraloría General del Estado están confirmadas en el informe de Contraloría General del Estado. No, ahora sí, ya que ojalá la prefecta salga a decir que yo no tuve la razón y que después quiso desmentir en todos los medios de comunicación que era un afán de molestarle y ahora que se dé cuenta que no fue así, que el hecho de que yo observé lo hice de muy buena fe y que además le presenté ahí el primer informe para que pare el proceso y no lo paró. Y ahora, en la conclusión del informe de Contraloría, se dice justamente que, que la ampliación de plazo que se dio por 60 días calendarios a favor del contratista fue un tema que lo hizo la prefecta provincial de la SUAY. A Y que título el tema de personal, la... a título Así lo personal. dice. Así lo dice. Y además se dice que el tema de la denuncia en la Fiscalía de la falsificación de la firma, eso no lo pueden corroborar los señores de la Contraloría y Claro, que no les corresponde a no les, ella y no que les la compete. responsable es la prefecta provincial de la SUAY. Aquí hay un tema importante, licenciado Jaime. Al ampliar el plazo de la firma, de la ampliación para el tema de la entrega de la maquinaria por 60 días más, les prohibieron a muchos participantes justamente acceder a este proceso, porque ellos pedían que se amplíe el plazo por 90 o 60 días porque no había cómo importar la maquinaria. Y después al ampliarles el plazo están corroborando que trataron de dar, digamos, una especial atención a un proveedor, porque le están justamente justificando, él dice que no podía importar los productos y luego las maquinarias y luego le amplían el plazo para que pueda entregar. ¿Qué significa eso, licenciado? Y por eso es que justamente esperemos que ya vengan las diferentes situaciones que da la Contraloría, en este caso las multas o las glosas que corresponden y que respondan por este tema, porque no puede quedar ahí nomás, ¿no? Las conclusiones dice esto o que no se nombre la comisión de recepción de la maquinaria, una maquinaria que cuesta casi 4.200.000, que no se haya nombrado una comisión técnica adecuada para la recepción de la maquinaria. Y dice que eso desconocía a la prefecta. Usted sabe que el desconocimiento de ley no exime de responsabilidad. Y por eso es que yo insisto en todas las sesiones el tema de la revisión de la información, porque estamos manejando recursos, administrando recursos públicos que es de los ciudadanos azuayos y que estas cosas sí se deben responder ante la ciudadanía con toda la ética en lo público, como habla la prefecta. Entonces, esto es parte de lo ético en lo público, que nos responda con claridad, que nos responda con claridad. Cuando dice ella que se reúne en espacios privados, que siempre refiere al tema de una reunión de pauta donde no pasó nada, que fue una cosa que simplemente salió para esconder este tema, justamente ahora quisiera que nos aclare esta situación, por qué se amplió el plazo, por qué no nombró comisión técnica para la recepción de la maquinaria y todavía nos falta el siguiente paso que debería revisarse y hacer un control ciudadano también aquí de que si la maquinaria cumple o no con las condiciones que necesita la provincia de la SUA. Bueno, este tema entonces todavía no concluye. Este tema todavía no concluye, licenciado, hay que seguir, hacer seguimiento a todo el proceso, hay que hacer seguimiento a dónde están las maquinarias, hay que hacer seguimiento a ver si esas maquinarias están respondiendo a la necesidad institucional, que es también un tema importante, y creo que este tema me dio la razón, y ahora sí, en el ejercicio de la fiscalización he cumplido con esa labor de fiscalización, y ahora vemos que hay una respuesta de Contraloría, justamente corroborando lo que yo emití en los informes que justamente denuncia la Contraloría General del Estado. En este informe no se habla de glosas, licenciada. En este informe no se puede No. plantear las glosas porque eso les viene posteriormente. Luego viene las Claro, glosas. luego vienen las glosas o las multas correspondientes, eso es posterior, pero también aquí hay un tema subsiguiente, yo voy a revisar, analizar también, asesorarme bien, porque justamente el tema de que se les haya prohibido la participación porque se les limitó justamente en el plazo de entrega, también es un tema que conlleva a pensar, ¿no? Más allá de por qué les limitaron y después por qué les ampliaron el plazo. Bueno, un exdirector de Vialidad me manifestó que a él le sacaron
del cargo de director de vialidad porque no se prestó para este proceso irregular. Sí, ahora se podría decir que tuvo irregularidades del proceso. No nombrar una comisión técnica, ampliar el plazo sin que se deba ampliar el plazo. Hay multas que están corriendo. Esas son irregularidades que se dan en el proceso, claramente evidenciadas en el proceso y en el informe de Contraloría, y que después se quiere desvirtuar con una denuncia en la Fiscalía. Eso no es correcto, porque Lavándose eso las manos, es querer lavándose las sorprender a la manos. Contraloría General del Estado y quererse lavar las manos. Así no se hace en lo público. Y eso es el principio. Cuando se habla de ética, hay que tener también la ética para poder responder claramente y no envolver a otras personas en una responsabilidad que asume una autoridad, porque la autoridad, la máxima autoridad, es la primer ente de control en la gestión institucional. Bueno, y dice también el informe de la Contraloría General del Estado, que ya es público, ojo, ya es público, que que se le eximió al contratista de las multas, no se le cobró las multas Así es. y se alteraron las condiciones contractuales. Ojo, que es muy grave, ¿no? Así es, al no cobrarle las multas, a no notificarle oficialmente, porque también dice el informe que le presentaron un documento, pero no tenía el recibido del oferente, del contratista, en este caso ya, de haber recibido la notificación de las multas correspondientes, no se puede comprobar si se ha cobrado o no. O sea, son hechos subsecuentes que conllevan justamente a irregularidades durante todo el proceso. Y eso es responsabilidad justamente de la administración de la prefectura de la SUAY. Y ahí Pero, claramente es necesario decirlo, que vamos a seguir revisando el proceso y que vamos a seguir revisando otros procesos, porque es necesario que se transparente así con claridad los temas de la institución provincial, así como el día de ayer yo observé algunos temas en la contratación de una consultoría para la actualización del inventario de activos fijos del gobierno provincial de la SUAY, que es por $52,000. ¿Qué es necesario hacer? Es sigue, necesario hacer la actualización, pero no sé si el valor es el real, ¿no? sigue la danza de las consultorías. Sigue las danzas de las consultorías, sigue ejecutando consultorías en la prefectura de la SUAY, cuando usted sabe que hay equipos técnicos que pueden generar justamente el tema de los inventarios. Yo sé que no se ha hecho, dicen, durante casi 23 años un inventario de activos fijos. Bueno, hay una responsabilidad de los anteriores funcionarios, pero algo debe de revisarse con el equipo técnico para poder ahorrar esos $50,000. Y yo creo que eso Eso se es un tema llama, eso se que llama, necesita. eso se llama despilfarro de recursos públicos, ¿no? Simple y llanamente Yo, teniendo personal, teniendo técnicos, teniendo ingenieros, teniendo un montón de gente. ¿Cómo es posible que se contrate a gente del exterior, de fuera, para entregar el dinero para que haga lo que está en los archivos? Claro, y yo creo que es necesario que ahí se pueda primero priorizar una necesidad con el personal mismo, verificar quiénes podrían avanzar en ese proceso. Pero bueno, la consultoría está dada. Los resultados, esperamos que esa migración de información que dicen que ya lo van a hacer, lo hagan en el menor tiempo posible, porque la SUAY no puede desperdiciar recursos en este sentido. Hay una consultoría que todavía no me han dado respuesta que sobre el tema del inventario de riego. Yo les he pedido el inventario listo de riego, que creo que costó $40,000 y más, porque quiero hacer seguimiento en territorio, cómo levantaron la información, preguntarles a los sistemas de riego si les consultaron, cómo plantearon la información para poder tener el inventario de riego, y espero que me hagan llegar esa información también. Esas son cosas que se deben transparentar, pero transparentar abiertamente, creo yo, y no realmente una rendición de cuentas, es decir, esto contratamos, esto hicimos y la gente simplemente está escuchando. Eso es parte del ejercicio de la fiscalización que la voy a seguir haciendo, así como el tema de asfaltar, que no ha renovado el convenio desde la época del exprefecto Pérez, desde noviembre del 2019 hasta la presente fecha, que no se renova el convenio de asfaltar de la maquinaria. Digamos que ya terminó su convenio de comodato y ya no renovaron el convenio de comodato, la maquinaria estuvo siendo usada por asfaltar sin haberse renovado el convenio. Eso también hay una responsabilidad ahí, y que Contraloría tiene que actuar, control interno tiene que actuar frente a esa situación. ¿Qué pasa si la maquinaria tuvo algún problema, alguna dificultad, o se estuvo haciendo nada más
expongo esto como un supuesto, se estuvo haciendo a lo mejor contratos privados con la maquinaria de la prefectura, que en este caso debía devolverse inmediatamente al gobierno provincial de la SUAY. Esos son los desfases que yo los expongo y los digo públicamente porque están en documentos y tengo los documentos respectivos para poder aseverar ese tema. Y ayer yo les observé que no tenían las actas de entrega para poder generar un nuevo comodato, que las máquinas se habían entregado en perfectas condiciones como establece el convenio de comodato del gobierno provincial de la SUAY. Son cosas que observo y que justamente se debe aplicar en el tema de la normativa y la rectitud que se debe generar en la institución provincial. Bueno, pero en el informe de la Contraloría, que ya es público, reiteramos, ya es público, también se abordan otros temas, otros casos. También se abordan otros temas como por ejemplo el tema del mantenimiento vial en las vías, concesionadas, en las vías que están por asfaltar, digamos, con el modelo del peaje, ¿no? A través de este modelo de gestión que es el cobro del peaje, ahí señala claramente que las vías se deben mantener, las vías que están cobrando a través del peaje y que se debe dar un seguimiento rutinario de esas vías. Por eso la prefecta, y he pasado los informes de Tutupali y Turi, de la vía de Tutupali que está con el peaje, de la Turi y Guayanchapa, que Tarqui, que también está con el peaje, de la Rabada Nabón, y espero, voy a volver a reiterar un oficio que cumplan con las recomendaciones que están establecidas en el informe, porque esas vías deben estar mantenidas permanentemente, y usted ve que ahorita no están en buenas condiciones las vías. En pésimas condiciones, no en buenas. Así es. Así como la Gualalca y el Verde, que también recomienda darse un mantenimiento urgente porque hay una inversión pública fuerte en esa vía y no se da el mantenimiento adecuado para que no se siga deteriorando la vía también que está la Santana, el Verde, ¿no? La vía Ricaurte-Dele, que es un escándalo. Así están las vías, licenciado Jaime. Hay una, digamos, una falta de atención en las vías importantes de la provincia. Yo creo que es necesario justamente ese seguimiento y esa vigilancia ciudadana para exigir el tema de una respuesta a la atención vial, pero que se le haya hecho con tiempo, ¿no? Porque a veces también se confunde, ya están diciendo esto por el tema político, ¿no? Yo lo vengo haciendo desde el primer día que comencé con el tema de la fiscalización y lo tienen ahí los informes en la página de viceprefectura, subidos todos los informes descriptivos de cómo están las vías en el Azuay, casi 60 informes en la página web. Pueden ustedes acceder a la página, perdón, de Facebook de viceprefectura y pueden acceder a todos los informes presentados a la prefecta de la Azuay. Perfecto. La licenciada Magali Quesada, viceprefecta de la Azuay, lo que es Vox Populi también, en Cuenca y en el Azuay, es el caos administrativo en la prefectura. Nadie sabe nada. Todo el mundo se echa la pelotita. Hoy día está una persona, mañana ya no está, y así sucesivamente. Bueno, ese es un tema de debilidad institucional, el licenciado Jaime. Realmente es penoso porque se han cambiado a muchos directores departamentales. En el caso de la dirección de vialidad, creo que ya va por el 6º director. Esperemos que este director, que no le conozco bien, digamos, no tenemos no tiene la oportunidad de escucharle al director en las sesiones del Consejo Provincial de la SUAY. Esperemos que dure realmente en su cargo y que les deje actuar la prefecta en función de su conocimiento técnico, porque ya, yo vuelvo a reiterar, ya no es un tema solamente de confianza o desconfianza. Hablaba muy bien del director anterior, por ejemplo, en el caso de Jaramillo, del ingeniero Jaramillo, decía que era un director excelente, después se renunció el ingeniero Jaramillo. ¿Qué pasó? Yo no sé ¿Conoce usted qué pasó? Claro, no sabemos qué pasó con el ingeniero Nada, Jaramillo, porque salió, no tenemos esa el ingeniero Jaramillo información. también le alababa mucho a la prefecta, ¿no? Así es, no sabemos qué pasó con el ingeniero Jaramillo y ahora tenemos un nuevo director de vialidad, el ingeniero Vázquez. Esperemos que justamente ya logre concretar el tema, porque licenciado, ya faltan 11 meses de gestión, porque diciembre a mayo, usted sabe, y es un año político, hasta es antiético comprometer recursos de un año que ya está terminando de enero a mayo, ya es un proceso ya eleccionario. Entonces ya queda poco tiempo para ejecutar y bien difícil es que se haga todas las obras
conforme a la capacidad técnica y operativa que no la tiene el gobierno provincial de la SUAY, que lo ha manifestado muchas veces y que debe priorizarse los temas. En todo caso, vemos que justamente ya debería en este momento ir la señora prefecta cerrando los procesos, porque no puedo dejar generando proyectos cuando sé que ya es un cambio administrativo. Puede ser que se reelija o no, pero eso realmente es un supuesto, ¿no? Hasta que la gente lo Pero decide. Pues ya allá hay debe. una enorme desventaja, licenciada, entre las personas que manejan la institución, la cosa pública, que tienen todo a su favor, a su disposición, los bienes de la institución, el personal. Eso pasa en la alcaldía y también pasa en la prefectura. Así es, pero sin embargo, yo creo que toda la decisión ciudadana es la que debe respetarse, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía es inteligente, muy inteligente para mirar y valorar esos temas. Y en este momento creo que es un proceso ya de generar justamente el cumplimiento y el análisis y la revisión de los indicadores que se han dado como resultado en este proceso administrativo. Y por supuesto, mirar ya cómo va quedando la gestión y cerrando bien los procesos para que no queden cosas pendientes para la próxima el próximo administrador. Igual que, por ejemplo, a mí me preocupa el tema de asfaltar, ya debe dedicarse a las vías de la provincia y ejecutar bien las cosas. No vaya a pasar como la que estamos, yo voy en la tarde a recorrer la Girón Lenta, donde hay muchos reclamos de los ciudadanos que transitan por esta vía, que va a asfaltar y que dicen que no ha valido para nada, en menos de un mes ya está destrozado. Eso no puede pasar y se le planteó al tiempo a la prefecta ya asfaltar públicamente, que no tenía la capacidad técnica y operativa, y hoy miramos los resultados. Ahora, ¿qué nos van a decir? Que hay vallas geológicas, que la situación de la vía y la mesa de la vía no estaba estable, pues eso debían ver antes, pero ahora, cómo queda asfaltar en su imagen institucional? Eso es lo que nos preocupa, licenciado, o que estén haciendo vías en ASOBS, que dice que es por recibir réditos económicos, pero mientras tanto las vías de la SUAY en pésimas condiciones. Es lo que reclamamos todo el tiempo y eso es lo que no les gusta, pero lo voy a seguir haciendo, porque de esa manera es un poco el tema de lograr que se genere una respuesta institucional a las necesidades de la SUAY. Bueno, sus aspiraciones políticas están intactas Están intactas, licenciado, todo depende de cómo y esté el panorama político. tiene todo el derecho. Así es, todas las personas tenemos el derecho a Mucho más cuando participar. la gestión se hace con manos limpias, con honestidad, con transparencia, de frente. Licenciado, siempre estaremos actuando de frente, con las manos limpias, no nos hemos envuelto en situaciones irregulares. Creo que es importante escuchar a todos los actores políticos y asimismo también tenemos la posibilidad de mirar por el bien de la SUAY, si eso se requiere, pues generar una unidad, sí, porque yo creo que el bienestar de la SUAY está sobre todas las cosas. En este momento hay varios planteamientos sobre algunas posibilidades en estas próximas contiendas electorales. Hay que pensarlo, hay que analizarlo, pero también hay que justamente mirar que se pueda plantear un plan de gobierno, una opción coherente, realista para la provincia de la SUAY. Y no les gusta que haya una prensa libre e independiente que ponga los puntos sobre las IES, que denuncien los actos de corrupción. Y por eso es que mandan a cometer atentados, pues, para callarle a uno. Da pena, yo me solidarizo con usted. De ninguna manera debe actuarse en un tema de vandalismo, porque eso ya llega a ser vandalismo. Y creo que la prensa siempre debe ser libre, objetiva, y como se habla, soberana, autónoma, porque así debe generarse en esta ciudad y en este país. Y creo que siempre, mientras haya la prensa que actúe de manera crítica, las cosas mejorarán. Pero si nosotros solo estamos aplaudiendo o callando nuestra voz, pues seremos cómplices de esas irregularidades que se presentan no solamente en nuestra ciudad, sino en el país. Yo aplaudo la gestión de la prensa libre, aplaudo la gestión de que sea de frente, transparente y que nos inviten a aclarar las situaciones porque así debe de ser, ¿no? Porque así debe de ser, porque es el único espacio de conexión con la ciudadanía y con la objetividad que se requiere de los temas, pues justamente exponerlo con claridad cualquier situación que se esté dando en la institución pública y privada también. Y creo que es el momento justamente de analizar qué está pasando con los medios
medios de comunicación por qué razón hay estos atentados ante la libertad de expresión. Y eso debería ser un análisis también, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, porque ¿qué está pasando? ¿Por qué están agrediendo de esa manera? ¿Acaso en el Azoy no pasaba esto? Yo creo que es necesario que se mire de otra forma el actuar político institucional y el respeto a las opiniones y a las libertades. Bien, aquí no echamos flores, aquí lanzamos dardos. Gracias a la licenciada Magali Quesada, viceprefecta del Gobierno Provincial de la SUAY. Licenciada, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias a usted, licenciado Jaime. Expreso mi solidaridad nuevamente con usted y siga adelante porque esa es la posibilidad de decir la verdad y justamente conectarse con el pueblo con la máxima transparencia. Muchas gracias a usted por el espacio.